amigos de Contexto, bienvenidos a este programa que queremos desarrollar con un especialista en el tema, la situación que se está viviendo en el mercado bancario mundial, caracterizado por la quiebra del banco Silicon Valley Bank y otro Signature Bank, y en el día recién a la grabación de este programa, el segundo banco más grande de Suiza, el Credit Suisse, ha entrado en barrena y ha sido adquirido, presionado por las autoridades bancarias y monetarias suizas, a que el Banco Mayor de Suiza, el UBS, Unión de Bancos Suizos, adquiera al Credit Suisse. Una operación que se ha apresurado un tanto. Comenzaron diciendo que iban a pagar 25 centavos de franco suizo, que es casi igual que el dólar, por acción. Después lo modificaron y terminaron en 76 centavos de franco suizo por acción, lo que sería menos del 50% del precio a que llegó bajando en bolsa. Esto plantea una interrogante. Estamos de nuevo en una crisis bancaria como la de 2008, que fue arrastrada por la quiebra de varios bancos grandes en los Estados Unidos, pero que fue sobre todo caracterizada por la quiebra de Lehman Brothers, aquel banco de inversiones bastante grande, que fue dejado colapsar por el gobierno federal. Y eso evidentemente aceleró un contagio en los demás bancos. En esta ocasión tenemos como compañero de conversación y de análisis al amigo Ivanhoe N.G. Cortiñas, quien además de superintendente de bancos aquí en el país, fue también Contralor General de la República y conoce muy bien el tema de las crisis bancarias, la regulación bancaria, no solo local, sino también internacional. Y ha estado últimamente también contribuyendo a hacer por lo menos análisis de la evolución que está teniendo esta crisis. Bienvenido, Ivanhoe, gracias por compartir con nosotros aquí. ¿Dónde está y en qué consiste esta crisis financiera? Bueno, darte las gracias por permitirme estar por primera vez en Contexto, ¿no? Me siento complacido de esta invitación y qué bueno que haya sido en ocasión de un tema tan trascendente como este, el de la crisis, yo diría que ya en el mercado de capitales, al menos en los Estados Unidos y una parte de Europa. Mira, si fuéramos a ubicar, un poco tomándole prestado a los temas bíblicos, el pecado original, en este caso la causa original que promovió el estado situacional financiero del Silicon Valley Bank como el primer banco que entra en crisis en esta presente coyuntura, tendríamos que ubicarlo en el tema de las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas durante todo el año 2022 comenzaron a tener dificultades de mercado porque en primer lugar el flujo comercial no le estaba llegando adecuadamente con el tema de los chips, luego el tema de la demanda, luego el tema de la liquidez y luego los incumplimientos de pago ante el principal proveedor de recursos financieros, que era el Silicon Valley Bank. Entonces ahí está la causa original. Estamos hablando de un banco de casi 100.000 millones en activos. Sí, y un banco de carácter el regional. El número 16 sí, en orden de activos del ranking del sistema bancario norteamericano. Y se especializó en concentrar toda su estrategia de política bancaria hacia el sector tecnológico. Sí. De ahí lo emblemático y más en un sector que en las últimas, especialmente en la última década, ha tenido un papel muy destacado.
Entonces, en ese elemento causal originario, diría yo, entonces intervienen otros elementos causales también que pudiéramos atribuírselo al ámbito o al estado situacional originario. Me refiero al tema de la regulación bancaria y de la supervisión, tanto del organismo competente oficial como también de la propia área de riesgo, de medición de riesgo del banco interna. ¿Por qué? Porque ambos descuidaron su rol de monitorear adecuadamente los índices de desempeño del mercado, en este caso del mercado tecnológico. ¿Y qué mejor índice que el que le estaba mostrando durante todo el año 2022 y parte del 2023? Yo diría que lo que va del 2023, el índice Nasdaq. Solo en el año 2022 este índice tuvo una contracción sobre el 30%, casi el 35%, que no tenía igual desde que ese sector comenzó a expandirse. Y no decir también de otros índices como el Standard & Poor's, el Dow Jones, que también entraron en contracción importante en el 2022, aunque no tanto como el Nasdaq. Entonces, ese indicador no fue observado por las autoridades competentes de medición de riesgos, la oficial y la del propio banco. Y tal vez, no haciendo uso de una expresión que quisiera acuñar ahora aquí en tu programa, Julio, de que los indicadores financieros, bancarios, bursátiles, cuando son fidedignos, cuando son correctos, cuando se han hecho con rigor, no pueden dar falso positivo ni pueden dar falso negativo. Simple y llanamente eso es la fotografía de la realidad. Sin embargo, ellos partieron de una cómoda apreciación del comportamiento del mercado, primero en el sector tecnológico y luego en el propio banco, y entonces pasa lo que ha estado pasando y la gente se ha concentrado mucho en el tema de que si fueron las tasas de interés de la Fed hacia el alza lo que originó esta crisis. Bueno, yo diría que sí, que ha ayudado a potenciar la crisis, pero a mí no me parece que es la causa original. La causa original está en ese primero desempeño del sector tecnológico, luego el papel no jugado por los organismos competentes en el área de medición de riesgo y un cuarto actor que tiene que ver con el papel no profesional de una de las principales firmas del mundo en materia de auditoría, que es la KPMG, que con una relación de casi 30 años con el Silicon Valley, aparentemente no fue capaz, y vamos a ponerlo en comillas, de advertir la situación que ya estaba en sus propias narices. De ahí que esas cuatro variables, diría yo, incidieron en lo que fue el colapso financiero del Silicon Valley. Sí, parece ser, hermano, que esta falta de previsión por parte de las firmas auditoras es una constante desde hace mucho tiempo. Recuerdo perfectamente cómo la crisis de Enron, el colapso de Enron, que no era un banco, sino que era un operador múltiple de mercado, pero sobre todo en el mercado de energía, energético, se llevó de cuajo a una de las grandes auditoras, porque no daba los informes que tenía que dar, no hacía las advertencias. Creo que fue Ernst & Young o una de esas, que tuvo que ser absorbida por una de las restantes. Lo mismo pasó en la crisis financiera 2007-2008, igualito. Por supuesto. Ninguna tuvieron la previsión de decir, pero este tipo de política crediticia con las hipotecas basura va a llevar a un colapso, en la medida que esa exposición es cada vez mayor. Y ahora, tú lo señalas, pero yo pienso que también hay un factor fundamental en todo esto. Es una combinación de todos esos factores que tú mencionas, pero la política monetaria del órgano emisor en los Estados Unidos, la Fed, que pasó, fue como ¿cómo se llama? Una montaña rusa
de poner las tasas por el COVID casi en cero, Casi negativa. casi negativa, Sí. entre 0,25 y cero, a subirlas rápidamente, supuestamente para combatir la inflación, producto de esa política monetaria, junto con otros factores como el conflicto en Europa, los mercados energéticos, etcétera. Pasó de 0 a 4,75, con subidas muy pronunciadas en un mercado que no está acostumbrado a ese tipo de acciones tan agresivas por parte del Banco Central, y que en el caso del sistema bancario, diríamos, primero creó mucha liquidez y después hizo que esa liquidez se retirara. Y en el caso de la tecnológica, las tecnológicas no tenían un problema de liquidez, no le pedían prestado al banco. Muchas de ellas les sobraba la liquidez porque tenían mucha demanda de los inversores. El problema es que el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunciar probablemente 2 nuevos incrementos, no se sabe de cuánto, pero por lo menos llevaría a 5,5 la tasa de interés en Estados Unidos, creó un pánico en los depositantes. Fíjate, es que justo por eso yo decía que hablaba o trataba de diferenciar. Entonces las empresas tecnológicas comenzaron a retirar también efectivo y dejaron el banco de un momento a otro en ropa interior. Justo por eso, o sea, las empresas tecnológicas empezaron a retirar efectivo porque tenían iliquidez. Y ese estado de liquidez la llevó a demandar recursos líquidos de sus inversiones, de sus ahorros en ese banco. Y entonces ahí empieza este círculo que se ha convertido en un círculo vicioso, ¿no?, del problema. Y que entonces está siendo fue potenciado por la política, primero restrictiva, expansiva con el COVID. Con el COVID, y luego restrictiva con el aumento de las tasas, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando las tasas están al nivel que usted describe, ¿no?, de 0 a 0,25, ¿qué pasó con muchas entidades bancarias? Empezaron a emitir bonos para adquirir obtener financiamiento, ¿no?, y endeudarse por esa vía a un precio barato, pero a largo plazo. No fueron previsores de que eso no era un modelo sostenible, de que la política monetaria expansiva de los Estados Unidos ni de ningún país puede ser totalmente muy prolongado. Puede justificarse de que para el 2020 y parte del 2021 los países, incluyendo la República Dominicana, asumieran una política monetaria expansiva. Puede entenderse eso, ¿no?, hasta un punto. Por eso algunas economías han tenido dificultades porque no supieron ponerle un stop a esa política monetaria expansiva. Y entonces el apalancamiento del endeudamiento de Silicon Valley, anclado mucho en este tema de los bonos, hizo que colapsara cuando la Fed empezó a elevar la tasa de interés, situándola ya por encima del 4%. Entonces, 4,75. 4,75. Entonces, eso quiere decir que ellos, como emisores de bono, cuando la tasa de interés estaba en el suelo, ya los bonos, esos bonos no son basura prácticamente. Y ahí entonces parte de su iliquidez unida, o los problemas financieros unidos con el tema de la demanda de recursos líquidos por parte de sus clientes favoritos, ¿no?, o su nicho de mercado, que eran las empresas tecnológicas. Sí, hay una pregunta que mucha gente se hace, diríamos con fundamento, y es: ¿qué va a pasar? ¿Será esto contenido a la crisis de un banco? En este caso, un banco mediano, vamos a llamarle, porque es el número 16 dentro del sistema financiero norteamericano, que tiene muchísimos bancos, tiene cientos de bancos. Algunos analistas que yo he leído hablan de más de 2.000 instituciones financieras en los Estados Unidos con una situación parecida, aunque no exactamente igual, pero parecida, de debilidad en términos de su
de su disponibilidad de efectivo y la necesidad de vender parte de sus activos propios en Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿esto producirá un efecto contagio? Ya cayó un pequeño banco, un mediano banco en Nueva York, el Signature Bank, y vemos que un banco muy grande, como el Credit Suisse, ya en Europa, está siendo estremecido al punto que lo tuvo que adquirir en una operación muy rápida de las autoridades monetarias en Suiza, lo tuvo que adquirir el primer banco, este es el segundo banco suizo, tuvo que adquirir UBS. Mira, ni para caer en una posición cómoda, de confort en el análisis, y en este caso por parte de los que toman decisiones en esos países, ni tampoco, o sea, estar en una sobreestimación de la situación o de que la tienen bajo control, o bien tampoco irse al otro extremo de ser totalmente pesimista. Yo lo que pienso, Julio, es que la mejor posición es hacer uso de la teoría de la cucaracha. ¿Qué nos dice la teoría de la cucaracha? Bueno, la cucaracha no vive sola, la cucaracha vive en comunidad. Sí. Entonces, el caso del Silicon Valley no podemos verlo como una cucaracha aislada, como un caso aislado, como un banco, una entidad financiera aislada, sino que tenemos que verla en función de un sistema bancario. Yo creo que la exposición al riesgo de contagio está presente. Tanto así que hoy, lunes, que estamos grabando este programa, Sí. las acciones del USB... Lunes 20. Sí, del USB, el que le compró al Credit Suisse, están a la baja. No pudieron contener, pese al rescate. Pero la respuesta de las autoridades hasta ahora ha sido, yo diría que comedida, porque ellos han afirmado, me refiero a las autoridades de los Estados Unidos, que hasta ahora no se ha producido un rescate financiero para las empresas bancarias que han entrado en dificultad, desde el Republic Bank, el Sinus Bank y el Silicon Valley Bank. No ha habido un rescate financiero, es decir, no ha habido un aporte del gobierno con recursos de los contribuyentes. Aunque el presidente de la República, en el caso de Estados Unidos, Joe Biden, salió a decir que el gobierno federal garantizaba lo que fuera. Sí, garantizaba, pero hasta ahora no ha hecho uso de recursos públicos. Lo que sí ha habido un uso de los recursos de los fondos de los depositantes que estaban destinados para que sirvieran como mecanismo... ¿Del FDIC? Sí, del seguro. Entonces, ¿qué resulta? Que El FDIC es Seguro Federal de las entidades Corporación bancarias. de Seguro Federal. De las entidades bancarias. Sí, de los depósitos. Sí, pero de las entidades bancarias. Entonces, como puede ver, hasta ahora ese componente es positivo porque te dice a ti que no, probablemente no haya una corrida bancaria mayor porque el estado de confianza de los contribuyentes norteamericanos todavía no se ha vulnerado porque entiende que no le está afectando o no le va a afectar sus bolsillos. Hasta ahora. Eso no quiere decir que no pueda pasar. Porque en esta crisis o esta turbulencia, si queremos llamarle así, turbulencia financiera en los Estados Unidos, lo que se está produciendo es un elemento que todavía está en desarrollo. El final de la película tal vez no se ha visto, sino que hay que verlo con mucho comedimiento y yo creo que hay que ver cómo siguen los acontecimientos desarrollándose. Hay un gran economista muy conocido por sus previsiones de la crisis del 2008, Nouriel Roubini, que ha dicho que los Estados Unidos están convergiendo hacia una tormenta perfecta y que habrá una crisis económica desatada primero en el sector financiero este año 2023. Inclusive la sitúa en el verano, entre julio y agosto del 2023. Él tiene los elementos identificados para decir habrá esta crisis y será una crisis bastante grande que la pregunta sería ¿hasta dónde afectará
al sistema mundial. Mira, yo creo que en esta... Mr. Desastre, le dicen. Mr. Desastre. En una mesa en donde se esté analizando la situación bancaria y del mercado de capitales en todo el mundo, en particular en los Estados Unidos, no se puede descartar nada. Resulta que los bancos locales y los bancos regionales de los Estados Unidos proveen el 40% del crédito bancario. ¿Al mundo? No, en los Estados Unidos. Ah, ok. Entonces, estamos hablando de que la posibilidad de que haya un contagio y que ese contagio se potencialice ante esa alta participación en el mercado del crédito en los Estados Unidos, naturalmente puede eso ser una nota importante a considerar en este señor que usted identifica como el señor... ahí, doctor Catástrofe. El doctor Catástrofe. ¿Qué le dicen? Sí, y entonces a esto hay que añadir... fue el único que previó antes la crisis del 2007-2008. Eso es cierto, eso es cierto. Nadie tenía eso en sus antenas. Él dijo, ahí viene algo fuerte. Sí, sí. Solo que siempre es bueno acostumbrarse también a tratar de ver lo improbable. Y para ver lo improbable es casi difícil hacerlo a partir de la lupa de lo más probable. Y esta crisis que estamos, o esta turbulencia, hay que verla con otro tipo de lupa. Por ejemplo, la semicorrida bancaria que se ha estado produciendo en los Estados Unidos, ¿usted sabe a través de qué mecanismo se ha estado promoviendo? Con un mecanismo que antes nunca había ocurrido, el mecanismo o la vía del Twitter. Ah, sí. Entonces, como puede ver, ese elemento no estaba en el 2007-2008. Por lo tanto... Hay más información, ¿no? Mucho más información y mucho más desinformación también. Sí, exacto. Las dos cosas, ¿no? Porque, bueno, usted sabe que el tema de las redes sirven para muchas cosas buenas, pero también sirve para potenciar muchas cosas negativas, ¿no? Y eso, en un sistema como esto, recuérdate, Julio, que en un mercado de capitales hay un activo con el que nadie puede negociar, que tiene que ver con la certidumbre. Si los inversionistas de cualquier país no se sienten con certidumbre. Sí, la confianza. Exacto. Y caen en una incertidumbre, pierden confianza o bien no ven el futuro de corto plazo halagüeño. ¿Qué va a pasar? Lo que está pasando ahora, que están apostando al retiro de sus recursos, al retiro de sus inversiones, que junto con la continuación de la subida de la tasa de interés de la Fed en este afán de por controlar la inflación, que hasta ahora no han tenido el éxito esperado, porque la inflación se mantuvo en el 2022 y se mantiene en el 2023. Está como 6,5, 7 ahora. Pero está mucho más alta de lo previsible. Igual pasa también en Europa. Entonces, si le aplicamos lo clásico en la teoría monetaria, al menos moderna hoy día, el recetario más común es que ante una inflación alta, bueno, acudir al principal instrumento de la política monetaria, que es ajustar hacia el alza la tasa de interés. Para contener el consumo. Sí, y por ahí entonces provocar un descenso en el calentamiento de la economía, porque ciertamente las economías se sobrecalentaron en el 2021 y en el 2022. Algunas economías se sobrecalentaron y otras economías crecieron por encima de su potencial, un poquito o muy cercano a su potencial. Y todavía, especialmente por el lado del consumo o de la demanda, entonces la elevación de la tasa de interés de la Fed y de otros bancos centrales del mundo, incluyendo el dominicano, lo que procura es eso, ¿no? Contraer un poco la demanda agregada. Por eso tiene un riesgo colateral, que es la recesión. Que si a ese riesgo usted le incorpora el del pecado original, que te estuve describiendo en la primera parte de esta entrevista o de este programa, entonces estamos en un diagnóstico de la situación de este problema un poco distinto al del 2008. Ya. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente en esta conversación importantísima con Ivanhoe NG Cortiñas.
Bien, amigos, continuamos en esta intercambio y conversación con el economista Evangelio G. Cortiñas, quien fue superintendente de banco en la República Dominicana y conoce bastante bien el tema de la regulación bancaria local e internacional. Yo le comentaba que uno de los grandes economistas, que fue el único que predijo en 2006 la crisis financiera que explotó 2 años luego, el economista Nouriel Roubini, llamado también como doctor catástrofe, él dice, Credit Suisse es la punta del iceberg, o iceberg, como dicen los españoles. Una pequeña cita. Las severas turbulencias que afectaron a la acción del banco suizo Credit Suisse son solo la punta, comillas, la punta del iceberg, en opinión de Nouriel Roubini, el reconocido economista célebre por haber alertado sobre la debilidad del sistema financiero que desencadenaron la crisis subprime en 2008, se refirió de esa manera a las dudas que existen en el mercado respecto a la solvencia del sector bancario luego del colapso del Silicon Valley y del Signature Bank en los Estados Unidos y al desplome del valor del mercado del banco suizo. Si pensamos en dónde estábamos hace un año, la Reserva Federal acaba de iniciar su ciclo de subidas de la tasa de interés. Así que en los próximos 2 trimestres, dice él, los efectos acumulativos y retardados largos y variables van a afectar aún más al mercado, declaró a Bloomberg Bob Michel, director y CEO de renta fija de JP Morgan. Es decir, no solamente Roubini, sino analistas de tradición y de estudiosos del caso, dicen que esto no se va a parar ahora, que va a continuar y que hay probablemente un elemento de estructural en la crisis de estos bancos, que estos son la punta que el resto está por debajo cocinándose. Si es así, vamos a suponer que eso sea así, recordemos que la crisis subprime tuvo un efecto en el mundo entero. Algunos países más, otros países menos. Por ejemplo, China casi no se afectó de esa crisis. ¿En qué medida se afectó? En que la demanda pudo haberse contraído a su industria de exportación, que es gigantesca. Pero en el caso nuestro, de la República Dominicana, recordemos que en el 2008-2009 hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por los impactos que estaba teniendo la crisis financiera mundial, ya no solo norteamericana, iniciada en los Estados Unidos, que inclusive algunos de los criterios sacrosantos del fondo, que es, por ejemplo, un control del endeudamiento público, ellos quitaron el seguro y dijeron, endéudese lo que usted puede, lo que quiere, y yo, mire, aquí le voy a dar, creo que fueron 1.000 y pico de millones de dólares para que usted lo gaste, en lo que quiera, en inversión pública, en lo que sea. Es decir, vamos a reactivar el gasto público, que es una de las formas diríamos, en aquel momento, de reactivar la economía. Hoy en día, si esto es así, si hay unas previsiones de personas muy calificadas de que a mediados de año, último trimestre quizás, tercer y cuarto trimestre, puede haber una crisis mayor a nivel internacional, ¿cómo podría afectar a nuestro país? ¿Y qué debería estar haciendo no solo el gobierno,
Además, recordemos que estamos, tú que eres muy activo, estamos en un año electoral prácticamente, no casi electoral, porque en un año son las elecciones municipales, menos de un año, las municipales y las presidenciales en 13 meses. Entonces, ¿qué medidas debería estar tomando la autoridad monetaria, el monitoreo, evidentemente, el gobierno central, la parte fiscal y el sector bancario dominicano para, diríamos, amortiguar cualquier efecto de rebote en nuestro país? Mira, Julio, ¿qué debería hacerse? Haciendo uso de las predicciones, pronósticos, proyecciones del doctor Catástrofe, o bien simple y llanamente considerando elementos como lo que te había indicado de que los indicadores del sistema de los mercados de capitales deben verse como tales y no como falso positivo y falso negativo. Ajá. Yo quiero rescatar esa parte porque si lo tomamos como falso positivo o como falso negativo, cualquiera de las dos acepciones que quisiéramos darle a los indicadores bursátiles, pudiéramos estar sobreestimando la situación que está padeciendo hoy día en el mundo, especialmente en las economías más desarrolladas. La posibilidad de que la crisis pueda seguir echándose efecto contagio hacia el resto de otro tipo de entidades y otros países, yo creo que no se debe de descartar, ¿no? Ante el entorno que hay en el mundo, en donde todos los bancos centrales, repito, están teniendo una política monetaria restrictiva. Entonces yo creo que la posibilidad está. Y además recuérdate que también quise, y lo rescato nueva vez, el tema de la teoría de la cucaracha. Cuando acontecen fenómenos, eventos como este, siempre debe verse como algo no aislado. Si resultó siendo aislado, bueno, perfecto, lo celebramos todo. Ya en cuanto a si esto podrá tener impacto en la economía dominicana y particularmente en su sistema financiero, y bueno, y haciendo un símil con la situación de la crisis bancaria dominicana de los 2003, 2004, pero ahí no hubo contagio del exterior. No, pero me refiero al indicador. Okay. A los indicadores. En el 2008, 2009. El patrimonio. Hasta 2010 sí. Permíteme, porque estamos hablando, si queremos medir la posibilidad de contagio aquí en República Dominicana, tenemos que partir de un elemento que para mí es fundamental, es ver el patrimonio de las entidades, el patrimonio del sistema financiero dominicano. El patrimonio del sistema financiero dominicano de ahora dista mucho en salud, en tamaño, en volumen, en monto, pero mucho respecto al pasado, 2003, 2008, el año que usted quiera ponerle. Ahora mismo supera o debe andar cercano a los 370 mil millones de pesos. Pero si usted no quiere quedarse solo con ese indicador, que es importantísimo. ¿Cuánto sería en relación al total de activos? ¿Más del 10? El sistema. Sí, más. Digamos, si usted quiere verlo como, porque ahora mismo no preciso el dato, pero es mucho más que en cualquier otro año precedente, con crisis y sin crisis, me refiero a nivel del patrimonio. Y si lo vemos por el lado del índice de solvencia del sistema financiero dominicano, la regulación dominicana establece un 10. Tenemos lo que preguntaba. Tenemos aproximadamente, por ese es regulatorio, pero en el registro tenemos actualmente un poco más del 17%. Por lo tanto, hay un 7 punto porcentual por encima de que está establecido en la regulación. Pero también si podemos analizar otros indicadores como los indicadores de desempeño de la rentabilidad de los activos, de la rentabilidad del patrimonio, el ROE, el ROA. Hoy día estos indicadores en el sistema financiero dominicano están en salud. Ahora, dicho eso, es como para decir que no va a haber efecto contagio en la República Dominicana. Bueno, pudiéramos decir que estamos mejor preparados desde el punto de vista de la salud financiera del sistema. Pero eso no quiere decir que no pueda eventualmente ocurrir. Si hay una situación general en el mundo, las corridas bancarias pueden llevarse al mejor de los bancos. Un banco hoy puede ser el mejor banco del mundo
Y si hay una corrida bancaria, por cualquier razón especulativa o no, de rumor o no, se lo lleva al banco. Entonces, eso es un tema, creo que hay que considerarlo. Muy bien que tengamos músculo ahora y que esos músculos puedan prepararnos más para una posible contagio y no caer en el exceso de decir estamos blindados, que es una expresión que a veces se usa mucho en forma muy alegre, ¿no? Yo prefiero decir que tenemos una regulación más robusta, cierta, tenemos mayor experiencia en el manejo de crisis bancarias, cierto, tenemos mejores indicadores como los que acabé de indicar, cierto, pero eso no escapa a que tengamos exposición al riesgo. Hay una señal dominicana que uno no debe desconocerla. El PIB dominicano de enero apenas fue de 0.4%. De crecimiento. El más malo. El IMAE, sí. El IMAE que mide el PIB, es el sinónimo del PIB. El sector es como la construcción que cayeron negativos. Y otros, como el de Mina, el sector de Mina. Y otros no es tan negativo, pero sí tienen un muy mal desempeño, como el comercio. Entonces, que es una señal entonces de que la economía se está contrayendo. Entonces, esos son temas que hay que monitorear. Lo que creció mucho fue el sector turismo. Sí, pero tú sabes que el sector turismo es parte del consumo de venganza que hay en el mundo. Sí, gente que, bueno, aquel consumo en el que usted estuvo reprimido por un año, por 2 años, no podía hacer nada, ni siquiera salir a la ventana. Entonces ahora que le dan un chance y hay apertura, bueno, entonces todo el mundo sale y dice, pero es que yo tengo un año sin salir, déjame a coger sol. Y ese es el consumo de venganza. Porque si usted analiza el desempeño del sector turístico, es verdad que se ha ido recuperando, y qué bueno, pero ¿cuánto ha ejecutado el gobierno en materia del gasto público del Ministerio de Turismo en el año pasado? Menos del 60% de su presupuesto, 50 y tanto por ciento de su presupuesto. Entonces, no ha habido una política pública para como abrogarse la tal recuperación. Pero bueno, retomando el tema de si puede haber contagio, que si puede haber efecto, yo pienso que el tema de las reservas internacionales netas, yo creo que es un dato importante a considerar. Nosotros tenemos un buen monto y esas reservas nuestras hasta ahora no tienen una exposición a riesgo porque no están invertidas dentro de su cartera de portafolio de inversión en los bancos que hasta ahora han tenido problemas. Y por el lado de los corresponsales, que es un punto que tal vez no fue planteado en el comunicado de la Junta Monetaria, los principales bancos clave dominicanos no tienen como corresponsales a los bancos que hasta ahora han tenido problemas, pero sí pudiera darse eventualmente que bancos pequeños sí. Bueno, yo me refería, porque fíjate, si uno analiza la crisis del 2003, 2004, fue una crisis financiera nuestra, generada aquí y contenida únicamente en el marco de la República Dominicana. Local. Sí, no fue el contagio con una crisis internacional. De hecho, en esos años previos, hubieron grandes crisis, como la crisis mexicana, primero, después la asiática, Corea, Taiwán, Japón, y después hubo la crisis rusa, que también tuvo un desplome de la economía. Pero al no ser, diríamos, en términos internacionales, tan grandes como para afectar al conjunto, aquí no tuvo ninguna repercusión tampoco. Así es. En el 2008 y los siguientes, 2009 y parte del 2010, que tú la viviste, tú eras funcionario, tú eras superintendente, ¿no? Sí, superintendente de bancos. Antes había sido superintendente de valores. Sí. Para los que me quieran dar empleo. Sí, sí. En ese momento, aquí no se puso en peligro el sistema financiero.
El sistema financiero aguantó bastante bien por todos esos elementos que ya comenzaban a conformarse. La capitalización, porque Una regulación más robusta. las consecuencias de la crisis del 2003, 2004, que prácticamente quebró el sistema, fue una reacción regulatoria del Estado, supervisora del Estado, de capitalización del sistema bancario, una serie de normas muy fuertes, que hubo que cumplirla como en 3 años, y que se hicieron. Ahora bien, el problema del 2008 no fue el sistema financiero, fue el impacto de la crisis económica en la economía en su conjunto. Si fue la caída de, por ejemplo, las finanzas públicas, la caída de la capacidad de inversión, la demanda total de la economía, por la vinculación primero con los Estados Unidos y con el resto del sistema. Creo que el turismo también bajó en aquel momento o se estancó. No fue esencialmente una crisis financiera para nosotros. No lo fue. Lo que pasa es, Julio, lo que quiero decirte, el contagio de nuestro país o de un país como el nuestro, pequeño, abierto, muy vinculado a una de las grandes economías, a la más grande de todas, que es Estados Unidos, no necesariamente es que el sistema financiero tenga vinculaciones estructurales con el sistema financiero de Estados Unidos o de cualquier otro país, y que eso ponga en peligro las instituciones financieras, porque como tú dices, aquí hay una sobrecapitalización de lo que manda la norma, de activos, capital con relación a activos, o activos, ¿cómo se llama? Sujetos a riesgo. Exposición a riesgo. Exacto. Es fundamentalmente el impacto en el conjunto de la economía, que por eso el programa con el FMI al año siguiente, del 2008, fue fundamentalmente incrementa el gasto público, como lo hicieron en Estados Unidos también. En Estados Unidos fue a través de emisión monetaria, financiamiento público a la actividad pública. En Europa hubo todos esos programas también de estímulo a la economía, y en casi todo el mundo lo hubo, de mayor o menor medida. Recuerdo que Chile, por ejemplo, que es un país que tiene un fondo de emergencias grandísimo, como de 20.000 millones de dólares, solo cogió la mitad de ese fondo para no tener que endeudarse en el exterior o hacer un acuerdo con el fondo. Es decir, mi pregunta es, ¿podría esto afectar la economía en su conjunto? En caso de que Rubini tenga razón. Rubini y con él muchos otros más, no solo él. A él se pone como ejemplo porque él es ya apodado el doctor Catástrofe, por lo que previó 2 años antes del 2008. Y ahora está diciendo que como tú dices, aquí estoy leyendo que todos sus debates son a través de Twitter. Con JP Morgan, con Newsweek. Por eso lo destacaba como un elemento novedoso de la crisis. Sí, que es una comunicación al instante prácticamente. Entonces, no solamente es si puede haber una influencia sobre la economía dominicana, sino qué debemos estar haciendo. Hay un comunicado que hizo el Banco Central y la Junta Monetaria, porque tuvieron una reunión para analizar esta situación, y ellos dijeron que tienen una observación permanente de la evolución de esta situación en los Estados Unidos a nivel internacional. Pero, ¿qué debe hacer también el gobierno central? No debe el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía poner un comité, también un observatorio, el tema de la deuda pública dominicana. Por eso yo, desde la misma noche que se dio a conocer este tema de la turbulencia financiera en Estados Unidos, yo escribí un tuit en la que hacía un llamado a las autoridades para que empezaran a monitorear desde ya, desde todos los litorales, el monetario y el fiscal,
porque el monetario hizo lo propio, lo correcto. Sí. Emitió un comunicado y creo que es positivo porque trae tranquilidad, provee información, pudo haber sido mayor todavía, incorporar otras informaciones, Sí. pero bueno, una de las críticas que yo siempre he hecho, no ahora en ocasión de esta situación en los Estados Unidos, es que penosamente nosotros aquí en el país no conocemos cómo se maneja la tesorería de las reservas internacionales. Nuestra. Sí, nuestra, nosotros no, el país no lo sabe. no. Sabemos que hay una tesorería. Hay yo recuerdo yo que No estuve hay- no muchos hay un años informe periódico. en el Banco Central. No, pero no hay un Nosotros- informe periódico, no hay un informe No, periódico. no existe. No lo hay. Bueno, lo hay interno. Sí. Bueno, pero estamos hablando Sí, ¿dónde público. están invertidas esas Exacto. reservas? Pero la mayoría de los bancos ¿Qué centrales... tipo de instrumentos tienen? Pero la mayoría de los bancos exposición? centrales del mundo lo publican, porque es una información que debe ser de importancia para los agentes No, económicos y sobre el todo público. cuando hay unas reservas importantes. Pero por supuesto. Porque ya estamos hablando de casi 16.000 millones Exacto, más de 15 dólares mil millones, claro. en reservas internacionales del Banco Central. Yo creo que como tu preocupación es válida, yo creo que desde todos los litorales debemos estar apercibidos, monitoreando la situación que está aconteciendo, no descartar nada en la mesa de análisis, porque todo es posible. Yo quiero rescatar algo que dije, tal vez, por decirlo rápido, no se aquilata. Cuando hay crisis, no nos enfoquemos solo en el tema de lo que siempre ha acontecido, sino en lo que tal vez nunca ha acontecido, porque ahí pudiera estar la riqueza de poder prevenir o contener en forma rápida y adecuada y pronta una situación en la que pueda afectar a nivel del contagio a la República Dominicana, a su aparato productivo, al sistema Sí, hay bancario. muchas cosas que han sucedido en estos 72 horas, vamos a poner 3, 4 días. Por ejemplo, el precio del petróleo se derrumbó. Sí. El WTI cerró ayer creo que a $65. Sí. Pero eso es una expresión de cómo anda el estado de ánimo de los inversionistas en el mundo, de la demanda en Así el es. mundo. Y el oro se ha incrementado también, está cerca de los $2.000 la onza Troy. Son Porque cosas, es un activo refugio. refugios que ambas para la economía dominicana son positivas. Sí. Ambas. Bueno, Ahora, el del petróleo tiene su pro y su contra. Tienen su pro y su contra en la medida en que nosotros tenemos un precio de los derivados fijo. Pero naturalmente siempre Y mejor ahora hay un diferencial del petróleo. siempre mejor que el petróleo esté bajo para nosotros que a que esté alto. Claro, Sí, claro. sí, En sí. balance. Sí, no yo es creo como, que por ejemplo, mejor. México o Venezuela. Exacto, que cuando el petróleo baja, hay una porque depresión sus fuentes de general. ingresos en divisa son fuertes por esa vía. Exacto. Definitivamente que sí. Es una situación difícil en la que hay que seguir monitoreando. Yo creo que las autoridades en el ámbito fiscal deben también pronunciarse y mostrar que le están dando seguimiento. Oiga bien, mostrar que le están dando seguimiento. Claro. Ya el ámbito monetario mostró que le están dando seguimiento. Haga lo propio en el ámbito fiscal. Sí, así es. Y sobre todo en el caso nuestro que el presupuesto tiene un componente importantísimo de deuda pública emitida en los mercados internacionales. Ujú. Entonces, no creo que en esta coyuntura, en los próximos meses, la Reserva Federal vaya a volver a aumentar la tasa de interés, porque eso sería como echarle fuego gasolina al fuego. No descarte nada, Julio. No, Previsiblemente. yo creo, yo creo. Ok. No es que no descarto, es que yo creo que no lo va a hacer, pero bueno, nadie sabe. Es decir, la ortodoxia a veces en algunos segmentos, inclusive como la Reserva Federal, puede llevar a locuras. Sí. Porque subir ahora a 5.5 o 6. Así como también la inobservancia de un ABC del mundo del mercado de capitales. No prestarle atención, quiero rescatar nueva vez esto, no prestarle atención a los indicadores de los índices, valga la redundancia, de los índices bursátiles en el mundo, tanto los de Europa como los de Estados Unidos. Yo creo que es subestimar la situación. Estos indicadores dan las primeras señales de cómo anda la economía en esos países. Así es. Bueno, Evanjo, gracias por tu acompañamiento en este
análisis de la situación bancaria en Estados Unidos y a nivel ya europeo también. Esto va a haber que seguir haciéndolo. Yo pienso que esto, como dice Rubini, no es el final, que probablemente es la punta del iceberg. Puede ser que el iceberg se derrita por abajo y se quede solo la puntica, puede ser que realmente surja más grande. Yo quiero quedarme con la teoría de la cucaracha. Está bien. Más que con la punta del iceberg. Ok. Entonces, hemos llegado al final, amigos. Gracias por su atención. Gracias a Evanjo. Y seguiremos observando el fenómeno a ver en qué evoluciona y si afecta o no a nuestro país. Hasta pronto.